Y nada, pues ya sin más, voy a dar paso a María Ángeles Rodríguez Arenas. Ella es ella es doctora en salud pública y trabaja en la Escuela Nacional de Sanidad, dirigiendo el diploma de salud pública y género. Y también pues, realiza otras muchas actividades formativas relacionadas con el género como determinante social. También realiza labores investigadoras sobre temas de desigualdades en salud en poblaciones vulnerables y bueno, colabora como experta con muchas instituciones, ¿no? Pues nada, María Ángeles, te dejo para que abras tu ponencia y te escuchamos expectantes sobre el impacto de las desigualdades de género en la salud emocional de las mujeres. Adelante, María Ángeles. Muchas gracias, Lola. Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar compartiendo mi ponencia, aunque lo primero que me ha salido aquí es una cosa rara. ya empezamos. Espero no tener problemas. Después de este pequeño lapso, vamos a comenzar y bueno, os voy a presentar el impacto de las desigualdades de género en la salud emocional de las mujeres. Voy a seguir este esquema y como veis voy a empezar con los conceptos porque creo que es algo fundamental. Y el primero de todo va a ser el de salud emocional. Para ello he cogido este concepto que tiene Osakidetza y que me ha parecido interesante para compartirlo. Salud emocional lo define como el estado mental que nos permite desarrollar nuestra vida cotidiana con suficiente motivación, tranquilidad y eficacia y nos posibilita para hacer frente a las tensiones normales de la vida, las relaciones con los demás de forma satisfactoria o cumplir con las obligaciones de forma adecuada. Pareciera que, bueno, que todo tiene que estar muy bien en la vida. No quiere decir exactamente eso, pero sí que tengamos un cierto control como para que la vida pueda seguir adelante sin llegar a, bueno, pues establecerse más allá de esa raya, digamos, que hemos puesto ahí como en puntos suspensivos, de llegar a que si no hay un bienestar emocional, lleguemos a un trastorno emocional, que ya sí nos impida, bueno, pues llevar nuestra vida de forma normal. Carol Reeve, que es una profesora de psicología estadounidense, creó una escala para medir el bienestar psicológico y la dividió esa escala para medir 6 dimensiones de lo que es el estado de bienestar psicológico. Uno, la aceptación, la autoaceptación, es decir, no quiere decir que creamos que somos maravillosas, pero sí, bueno, pues saber que manejamos suficientemente bien nuestra vida. Capacidad para tener unas relaciones positivas, una cierta autonomía y un dominio del entorno, el crecimiento personal, sentirnos a gusto por cómo nos desarrollamos y tener propósitos en la vida, ser capaces de establecer una serie de objetivos y, bueno, pues ir a por ellos, se consigan o no, pero de una forma más o menos satisfactoria. Otros de los conceptos que quiero dejar, bueno, pues claro desde el principio sobre qué son para mí el sexo y el género, ya que vamos a tratar de eso, pues empezamos también por conceptualizarlos. Para el sexo tenemos que son unas características biológicas y fisiológicas que distinguen a mujeres y hombres. Estaríamos hablando de hormonas, de cromosomas, de órganos reproductivos y, bueno, pues capacidades, anatomía, en fin, toda una serie de características que de alguna manera están ahí desde antes de nacer, porque se van conformando ya antes de nacer. Es universal, es decir, una mujer es mujer aquí y es mujer en cualquier país, en cualquier cultura a la que se desplace, es constante, no va a cambiar en el tiempo y no se puede cambiar, de hecho, ¿no? Sabemos que hay gente que, bueno, pues se siente mal con su cuerpo y realiza una serie de, bueno, pues de
cambios en él, pero eso no quiere decir que se convierta en una persona del otro sexo. Va a tener una apariencia, pero no va a hacer un cambio absoluto. Género, ¿qué entiendo por género? ¿Qué se entiende por género? Son los roles, las responsabilidades, los valores, las actitudes, las formas de relacionarnos, hombres y mujeres. Y esto es un constructo social, es decir, es algo que nos van a asignar cuando nacemos. Tú naces mujer, pues tienes que conformarte o tienes que adaptarte, digamos, a determinadas características, a determinadas formas de actuación. Si naces hombre, pues tienes que, bueno, pues también adaptarte, digamos, a esos papeles que van a ser para ti como hombre, ¿no? Estamos hablando de cómo a los hombres se les, pues se les asigna el ámbito productivo, el espacio público, la cultura, la razón, y a las mujeres se les asigna el ámbito reproductivo, la naturaleza, lo doméstico, los sentimientos, etc., ¿no? El género es algo que se aprende. Aprende desde que nacemos, vamos aprendiendo cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Es dinámico, porque bueno, pues no entendemos igual nuestro papel. Por ejemplo, yo no entiendo igual mi papel de mujer a los 12 años que a los 20 que a los 60, ¿no? Que ya te lo tomas de otra forma, ¿no? Es dinámico, entonces depende del contexto. No es igual lo que se espera de una mujer en España que lo que se espera de una mujer en Irán, por ejemplo, o en cualquier otro sitio. Y lo mismo en el tiempo, también cambia con el tiempo. No es lo mismo lo que se espera de una mujer ahora que lo que se esperaba de ella hace 100 años. Es algo que puede cambiar, que se puede cambiar. Si algo se aprende, se puede desaprender y aprender otra cosa, ¿no? Que se puede cambiar. Y también quiero partir de una serie de normativas. Por ejemplo, el género de normativas que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, el concepto de género lo he sacado del Convenio de Estambul, que como sabéis lo ratificó España en 2014, y bueno, pues que lo conceptualiza como ves ahí, ¿no? Los papeles, comportamientos, en fin, lo que hemos hablado hace un momentito. Está en su articulado, en el artículo 2. Y hay otra serie de normativas a las que normalmente, bueno, pues nos volvemos cuando tenemos que actuar en el tema de salud, como por ejemplo la plataforma de acción de Beijing, que como sabéis, bueno, pues surgió de la quinta conferencia mundial de la mujer en 1995 y que habla de cómo las políticas y los programas de salud a menudo perpetúan los estereotipos de género, que hay que integrar la perspectiva de género en todas las políticas, que hay que evitar porque se producen demasiado a menudo los sesgos de género en los programas de estudio, etc., ¿no? Y también tenemos nuestra ley de igualdad que, bueno, pues nos habla de cómo es fundamental incluir en salud sobre todo, pero en todos los ámbitos también, incluir sistemáticamente la variable sexo en todas las estadísticas, encuestas, todas las recogidas de datos, todos los registros, los sistemas de información, de manera que luego podamos, bueno, pues aplicar la perspectiva de género, ¿no? Hacer un análisis de género, y para ello, bueno, pues hace falta establecer una serie de variables que nos permitan luego trabajar ese sentido. Y bueno, ya pasamos a ver cuál sería el origen o cuál sería el estado de la cuestión en cuanto a el estado emocional en relación con las desigualdades sociales en salud y en especial con el género. Queremos explicar esto. Si tengo todo, si parece que todo está maravilloso, ¿por qué? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué tengo esta sensación de falta de bienestar, ¿no? Bueno, pues esto en parte lo vamos a intentar explicar basándonos en este modelo de las desigualdades sociales en salud, que bueno, seguro que lo conocéis perfectamente todas y todos porque es un clásico en todo el tratamiento de la salud y las desigualdades sociales de salud. Como veis, las personas no vivimos aisladas en burbujas, sino que estamos, bueno, pues en un contexto socioeconómico y político que de alguna manera ya nos sienta las bases de lo que vamos a poder o no hacer en cuanto a, bueno, pues con sus políticas macroeconómicas, con cómo se mueve el mercado de trabajo, si hay políticas o no de bienestar,
Y todo ello basado en una cultura y unos valores que nos vienen ya de lejos, nos van de alguna manera, bueno, pues encauzando hacia donde esa sociedad quiere que te dirijas. Todo ello estructura de alguna manera la sociedad y veis ahí en esa estructura social los grandes ejes de desigualdad. Tenemos la clase social, el género, la edad, la etnia o el territorio. Según cómo nos posicionemos en cada uno de esos ejes de desigualdad, vamos a tener mayores o menores posibilidades de desarrollarnos y de alcanzar ese bienestar emocional, o justo lo contrario, ¿no? Según estemos en una clase social privilegiada, por ejemplo, un hombre de una clase privilegiada, de una edad de 40 y pocos, blanco y que vive pues, en la calle Serrano de Madrid, probablemente tiene muchas más posibilidades de tener ese bienestar o de alcanzar ese bienestar social que una mujer de una clase trabajadora no cualificada, jovencita o más mayor, por ejemplo de etnia gitana y que vive pues, en el polígono de Cartuja de Granada. Evidentemente el lugar en que nos vamos a situar en esa estructura va a hacer que esos determinantes intermedios que llamamos los recursos materiales pues sean más o menos favorables a nuestra situación, a nuestra vida, a nuestra posibilidad de alcanzar un estado de salud mucho mejor, ¿no? En cuanto a nuestras condiciones de empleo y trabajo, de trabajo doméstico y de cuidados, los ingresos y nuestra situación económica, dónde vivimos y cuál es nuestra situación material, el entorno, y todo ello evidentemente tamizado con nuestros factores propios, psicosociales, conductuales y biológicos. En cuanto al género, ya en ese mismo esquema que hemos trazado, ¿cómo podríamos conceptuar el género como actúa como causa de desigualdad, de posible situación de desventaja? Pues siempre hay que tenerlo en cuenta como un estratificador social, como hemos visto, y siempre también, a ser posible, unido a esos otros grandes ejes de desigualdad que hemos visto antes, ¿no? Todo nuestra posición, digamos, en esa sociedad en la que nos movemos. Según eso, vamos a tener unos valores, unas normas, unas conductas que vienen trazados por esos roles de género que nos han asignado y que nos van a exponer a unas situaciones y nos van a llevar a situaciones de vulnerabilidad diferentes según seamos hombres o mujeres. Tanto vulnerabilidad o exposición a riesgos biológicos, psicológicos, sociales o culturales. Pensad, por ejemplo, en una mujer, por ir a un ejemplo muy típico, una mujer cómo se enfrenta a la posibilidad de infectarse con VIH, cuando por su posición, no estoy hablando un poquito de atrás, ya trabajé yo hace tiempo en este tema, pero su posibilidad de negociar el uso de condón cuando tenía una relación sexual, su posibilidad de negarse a ciertas conductas o a ciertas posiciones, no era pues, la que debería de ser y la exponía a esa infección sin posibilidad de actuar de otra forma, ¿no? Es decir, todas esas normas y tal efectivamente nos ponen en situación de vulnerabilidad frente a distintas situaciones. Esas normas, esos valores también tienen su reflejo en los sesgos que el sistema no va a tener, ¿no? Porque el sistema no se escapa a eso. Hay unos sesgos en el sector de la salud, de la justicia, de la protección social. Hay unos sesgos en la investigación, en la información, en la atención a la salud, que luego vamos a ver. Hay todos unos sesgos porque nadie escapa a esa situación de género como estratificador. Y el resultado va a ser, bueno, pues en salud, pues posibilidad de una mortalidad mayor, lesiones, enfermedad, problemas de salud sexual y reproductiva, y desde luego consecuencias también sociales como bueno, barrera a la participación social, peor acceso al mundo laboral, en fin, todo eso lo vamos a ver después. Es un esquema muy general para hacernos una idea.
Y digamos que esta es una situación, no he encontrado una gráfica más cercana a nosotras en el tiempo, pero yo creo que esta explica muy bien muchas cosas. Por ejemplo, cómo la situación de hombres y mujeres en cuanto a su situación, a su bienestar emocional, es bien diferente. Y siempre, o casi siempre, como veis ahí, los hombres van a tener una sensación de bienestar emocional superior por encima del de las mujeres. Como veis, excepto en el grupo de personas menor o igual a 45 años sin hijos, gente que vive sola, gente sin pareja, que más o menos tienen un nivel de bienestar similar, en el resto, tanto cuando hombres y mujeres viven en su familia de origen, con padres sus padres y sus madres, como cuando viven en pareja, tengan o no hijos, siempre están igual. La situación, digamos, peor para ambos sexos sería cuando se tienen pues, hijos más o menos pequeños. Pero siempre hay un decalaje de bienestar en los hombres. ¿Y eso está relacionado con qué? Pues probablemente en cuanto a nivel socioeconómico, a la situación socioeconómica, las características socioeconómicas, tiene que ver con nuestra capacidad de acercarnos al mundo laboral, por ejemplo. No voy a hablar de todos los determinantes porque sería interminable, pero trazando así 4 ideas. El empleo es fundamental, lógicamente, para tener pues, una solvencia económica, una cierta autonomía económica y no tener que depender de nadie. Luego es un punto fuerte, digamos, en nuestra capacidad de llegar a un bienestar emocional. Como vemos ahí, en las últimas cifras que nos da el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en todos los grupos de edad vamos a tener un decalaje en las mujeres frente a los hombres. Las mujeres van a tener siempre, en todos los grupos de edad, menor tasa de empleo que los hombres. Y una vez que estás en el empleo, que tienes un empleo, también las mujeres van a tener en general una mayor tasa de trabajo a tiempo parcial que los hombres. Y entre las razones que se aluden, fundamentalmente están las de cuidados, bien de niños, de enfermos, obligaciones familiares que van a llevarnos a solicitar o buscar un empleo que no ocupe toda nuestra jornada porque tenemos esas otras obligaciones. Si veis ahí, por ejemplo, en el caso de los hombres, las razones para buscar un empleo a tiempo parcial o para tenerlo, para solicitarlo, es porque no lo han encontrado, no han encontrado ese trabajo, o bien porque quieren seguir formándose, quieren seguir estudiando, haciendo cursos o mejorando, digamos, su situación para, a su vez, mejorar en el empleo. Como vemos, la mayoría vemos ahí abajo en el último esquema, el 95% del empleo a tiempo parcial en las mujeres está motivado por razones de cuidado. Por otro lado, también tenemos unas mayores tasas de desempleo. Las mujeres están siempre, en todos los grupos de edad, con unas mayores tasas de desempleo. Además, una vez que tenemos ese empleo, nos cuesta mucho más subir aquello de los techos de cristal, ¿no? La posibilidad de promocionar profesionalmente está muy, muy por debajo en las mujeres que en los hombres. Está por debajo y además nos cuesta de alguna manera salir de las posiciones de menor responsabilidad y, por supuesto, de menor capacidad para decidir, para tomar decisiones que puedan, a su vez, servirnos para mejorar y para promocionarnos. Vemos ahí a la derecha un esquema de los salarios, digamos, con respecto al salario mínimo interprofesional y, como veis, excepto en
en los empleos con menor nivel de salario, aquellos que su salario está por debajo de un salario mínimo interprofesional, en el que las mujeres tienen una mayor prevalencia, están más presentes. En el resto, y sobre todo conforme vamos subiendo en el nivel de ingresos, las mujeres se quedan atrás y prevalecen los hombres. En cuanto al salario, como vemos, la brecha salarial de género en España, como vemos ahí, los últimos datos del INE nos hablan de que en todos los casos, sea en el salario más frecuente, en el mediano, en el tiempo parcial, completo, etc., el salario de la mujer siempre está por detrás, no llega al 100% del salario de los hombres. Siempre está por detrás. En el salario mediano estamos en un 80% del salario de los hombres. Es decir, bueno, pues ellos ganan un 20% más que nosotras. Y eso sucede en todos los tipos de contratos, sean contratos de forma duración indefinida, determinada, a tiempo completo, parcial, tengamos la nacionalidad que tengamos, el grupo de edad que tengamos, etc. Siempre ocurre lo mismo. Las mujeres no llegan al 100% del ingreso de los hombres. Eso significa que mientras estamos trabajando, mientras tenemos una edad laboral activa, estamos cobrando menos, luego somos más pobres, y cuando llegamos a pensionarnos, a jubilarnos, vamos a cobrar también menos, como veis aquí, un 66,5% de la pensión de los hombres, es decir, también vamos a ser mujeres mayores más pobres que los hombres. En las causas que puede haber detrás de ese malestar, falta de bienestar emocional relacionadas con la salud, van a ser las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a empezar con una cosa que siempre es la paradoja, ¿no? La esperanza de vida. La esperanza de vida de las mujeres está por encima de la de los hombres. 4 o 5, ha llegado a ser hasta 6 años por encima. Vemos que, bueno, que la franja se va estrechando, probablemente, bueno, como vemos ahí en las proyecciones, se va a mantener en esa franja más estrecha durante más tiempo, de una forma más o menos estable, y nos da igual medir la esperanza de vida al nacimiento, que por encima de los 65 años vamos a tener esa dificultad. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos más trastornos crónicos prevalentes en las mujeres que los hombres. En todas las franjas de edad, como veis ahí a la izquierda, vamos a tener una mayor prevalencia de enfermedad o problema de tipo crónico. Excepto en la figura de la derecha, como veis, excepto en 4 casos, en 4 ocasiones, en 4 patologías, como la hipertensión arterial, colesterol, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que prevalecen los hombres. El resto van a ser más prevalentes en mujeres y tienen muchísimo que ver con la movilidad, con el dolor y, por supuesto, con enfermedades autoinmunes. Como veis, el dolor en todas las franjas de edad es siempre superior en las mujeres que en los hombres. Todo esto lo podéis ver en la encuesta nacional de salud, última encuesta nacional de salud española. También tenemos más dificultades una vez que hemos llegado a superar los 65 años para todo lo que son nuestras actividades básicas de la vida y también para nuestras actividades instrumentales, como vamos a ver ahora mismo. En todas ellas prevalece esa dificultad mayor en la mujer y también, como veis ahí abajo, también obtenemos menos ayuda en general de la que necesitaríamos. Los hombres tienen más ayuda, no más ayuda de la que necesitan, pero sí cubren más esas necesidades que las mujeres. Lo mismo, como os decía, en las actividades instrumentales de la vida. También las mujeres prevalecen más y también obtienen menos ayuda de la que necesitan. Y finalmente tenemos también un capítulo muy importante para ese malestar, que es la violencia, que como sabéis puede suceder en todos los momentos de la vida de una mujer, desde antes de nacer, con el aborto selectivo por razón de sexo, hasta la edad avanzada. Aquí no voy a entrar más porque todo el mundo conocemos cuál es la situación.
más de 6 millones más de 4, por lo menos 4 millones y medio, entre una de cada 4 y una de cada 5 mujeres sufre a lo largo de su vida violencia física o sexual. O sea que eso ya nos habla de una importante prevalencia de violencia en la mujer. Y ello tiene consecuencias en todos nuestros sectores, la salud física, la psicológica, desde luego en la social, con la culpabilización a la víctima, en vez de el acercamiento y la comprensión y, por supuesto, el intentar que eso se solucione. Y también tenemos razones sociales. Por ejemplo, aquí tenéis el esquema de la prevalencia de cuidadores no profesionales, que son cómo se distribuyen por sexo, ¿no? Y veis que son las mujeres las que también, entre una de cada 4 y una de cada 5, sobre todo en los grupos de edad de 45 a 64, tienen a alguien que cuidar. Imaginaros, una de cada 4, una de cada 5 mujeres de esa franja de edad está cuidando. Eso, desde luego, interviene muchísimo en la salud, en la sensación que se tiene de deterioro de la salud. Estas gráficas de María del Mar García Calvente, que seguramente conocéis todos porque la tenéis ahí muy cerquita, lo dejan muy claro, que en cuanto más es la frecuencia del cuidado en días, la intensidad en horas o la duración en años, mayor va a ser esa sensación del deterioro, de la percepción de deterioro de la salud, y siempre más en las mujeres que en hombres, donde además tiene otras connotaciones. El hombre que cuida se le reconoce, es como ella dice, es un héroe casi, mientras que la mujer que cuida está haciendo lo que debe, es su obligación, digamos, que es poco reconocido y poco tratado, por así decirlo. Además, la sociedad nos manda unas imágenes de nosotras mismas bastante terribles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Veis ahí un poquito lo que es el espejo de la mujer cuando se mira en la publicidad de televisión, por ejemplo. Nos duele la cabeza, tener el pelo dañado, tenemos gases, picores, pérdidas de orina, sobrepeso, hemorroides. Todo, cualquier cosa que se les ocurre siempre está presentado a la sociedad como cosas negativas que le pasan a las mujeres. Es decir, tenemos una imagen bastante terrible de nosotras mismas en esa edad. Iba a poner ahora un vídeo, pero lo voy a dejar para el final si os parece, porque quiero llegar ya queda poquito tiempo y quiero llegar hasta el final. Todos esos sesgos que nos hacen que tengamos una sensación de malestar emocional o de menor bienestar emocional, también se dan en el abordaje a las mujeres. ¿Por qué? Porque en salud sobre todo, hemos trabajado en un sistema androcéntrico. El hombre era esto, el hombre como ser humano. El hombre como ser humano era esta imagen, ¿no? de Leonardo, que es maravillosa, pero viendo sus atributos nadie diría que es un ser humano neutro, ¿no? Y la cosa es que eso ha continuado bastante después. Todavía en 2004, no sé si alguna edición posterior todavía, en la medicina se estudiaba en la anatomía de Grey, como veis ahí, en ese manual de anatomía que se estudia en el mundo anglosajón, y esa era la imagen del ser humano, donde se estudiaba el cuerpo y las dolencias de ese cuerpo. Es decir, si estudiamos con ese sesgo, si nos forman en ese sesgo, que todavía se mantiene, porque la enfermería es la única que tiene entre sus competencias estudios de por lo menos alguna competencia en lo que es el género y cómo afecta a las personas, ¿no? Si tenemos esos sesgos, cuando hacemos cualquier otra intervención, lo vamos a seguir teniendo. Por ejemplo, en la investigación vamos a tener ese androcentrismo, vamos a suponer que los problemas, son iguales en hombres y en mujeres y los vamos a tratar igual, que las diferencias biológicas y psicológicas a lo mejor son importantes cuando a lo mejor no lo son, en los temas de salud mental, por ejemplo, ¿no?
O sea que vamos a tener sesgo por pasarnos o por quedarnos cortos, pensando que todo funciona igual y tratando igual. El tema del infarto de miocardio es patognomónico de esta situación, o justo lo contrario, ¿no? Es que somos distintos. Las mujeres tenemos el cerebro más blandengue y por eso, bueno, pues tenemos más problemas, ¿no? Entonces, tenemos muchos sesgos a la hora de acercarnos. Siguen habiendo problemas para que en los estudios de medicamentos y tal, en los ensayos clínicos, pues haya suficiente muestra de mujeres para ver cómo funcionan, porque luego, una vez que los fármacos salen al mercado, sí que los tomamos y no los recetamos, o sea, pero no se han probado en nosotros por un extraño paternalismo, ¿no? De a ver si nos van a sentar mal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que mirarlo a la cara y bueno, pues evitarlo en lo que se pueda. Los sesgos en la atención, tratando a hombres y mujeres con un mismo diagnóstico de forma diferente, por ejemplo. Eso, bueno, nos puede salir bien, nos puede salir mal, o bueno, pues quedarse en nada. Habitualmente no va a ser quedarse en nada, aunque no notemos demasiadas cosas, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo son esos sesgos? Pues invisibilizando las quejas. Bueno, pues las mujeres siempre se están quejando, es que no paran, ¿no? Ya hemos visto la cantidad de dolor crónico o de patologías crónicas que tenemos. Sin embargo, las quejas no son atendidas de la misma manera cuando las hace un hombre que cuando las hace una mujer. Minimizando, por tanto, nuestras quejas o maximizándolas, o incluso nuestra propia patología. Nos tratan por la menopausia, nos tratan por el embarazo, nos tratan... Y sin ninguna base científica, bueno, pues somos medicalizadas en mayor medida que los hombres. No parece que todo tiene que ver con nuestro sistema reproductivo, todo el paradigma, todas nuestras patologías parece que vienen de ahí. No se valoran las condiciones de vida y trabajo ni de sobrecarga psicosocial. En fin, hay toda una serie de sesgos en la atención y por eso hay que introducir la perspectiva de género, para hacer visibles esas desigualdades por responsabilidad social y justicia, porque bueno, pues hay que hacer esa discriminación que se hace, hay que hacerla visible para poderla evitar. Intentar, bueno, pues mostrar cómo las mujeres están más dedicadas al ámbito doméstico y al ámbito reproductivo y por tanto eso nos condiciona nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en otros ámbitos. Mejorar todo lo que pueda ser la metodología de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones, de nuestra forma de atención y bueno, pues ¿por qué no trabajar con esa perspectiva de alguna manera? Perpetúa una situación de desequilibrio y de desigualdad entre hombres y mujeres. Para ello, bueno, pues reconocemos que sexo y género son cosas diferentes, que hay que considerar las normas de género para ver cómo unos y otros acceden a los recursos, no somos lo mismo en ningún momento de nuestra vida. Todo esto hay que hacerlo de forma sistemática, trazando políticas y desde luego dando paso también a la participación de hombres y de mujeres, sin olvidar a las mujeres que son las que casi nunca participan. Y todo eso desarrollando, bueno, pues indicadores de género sensibles, desagregando los datos por sexo, porque nos lo dice además nuestra normativa, analizando desde la perspectiva feminista, difundiendo esa información, capacitando a todas las personas que trabajan en salud y en otros sectores también, y aumentando, como digo, la participación de las mujeres. Es decir, y termino con esto, los hombres, y ahora os va a hablar Alfredo de ello, los hombres mueren más guapos porque se mueren antes, más ricos porque tienen más acceso a trabajo y a mejor economía, y más felices porque son más cuidados que las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Bueno, pues la verdad es que una de las primeras cosas es tomar conciencia, ¿no? Y para eso María Ángeles pues, nos ha aportado toda esta información, todos estos datos sobre la importancia que todo lo que vivimos, todo lo que vamos integrando, interiorizando al cabo de nuestra vida, pues está muy vinculado a esos sesgos de género, ¿no? Y bueno, también es verdad que lo bueno que tenemos es que una vez que tomamos conciencia, somos
tenemos ya como al menos la obligación o un poco, ¿no? La responsabilidad, mejor dicho, de impulsar pequeños procesos de cambio, ¿no? Para poder contribuir a que ese enfoque de género esté en nuestra tarea del día a día y a veces no hacen falta grandes actuaciones para trabajar temas de igualdad de género, a veces pequeñas actuaciones en pequeños grupos como Bruce o en otros ámbitos de promoción de salud, pues contribuyen a trabajar en esa igualdad, ¿no? Pues nada, María Ángeles, muchísimas gracias